El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 6, del 12 al 16. Jesús nos enseña que para tomar decisiones importantes debemos entrar en un tiempo de oración y escuchar la voz de Dios dirigiéndonos. Reflexiona, ¿cómo lo haces tú? Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Empezamos hablando ayer del pecado de David con Betsabé, la tremenda confrontación que le hizo el profeta Natán. Tú eres ese hombre. Natán lo hizo de una manera muy sabia. Le narró una parábola que cumplió el objetivo, porque puso en evidencia el pecado del rey David. El mensaje del profeta logró su finalidad, porque reveló el complot de David para encubrir un asesinato, su pecado, su adulterio. Mire que aquí hay algo que va a marcar la vida de David, y se los dije, así como tenemos que hablar del David de aquí para atrás, sus logros, lo que Dios hizo con él, el respaldo, aquí vamos a hablar como de otro David, y así se las quiero poner. Voy a hablar de otro David. Ustedes bien saben que no estoy hablando de otra persona, pero sí estoy hablando del David que va a enfrentar las consecuencias de un pecado. Y con esto quiero decirles a ustedes, mi querida familia, historias como estas son las que lo tienen que llevar a uno desde la Biblia a decir, ¿a qué estoy dispuesto si realmente voy en contra de la voluntad de Dios y no quiero obedecer a Dios y quiero andar en mi pecado? Seguir repitiendo lo mismo todo el tiempo. Natán prosiguió su mensaje condenatorio a David y mire que le hace un recuento histórico de las bendiciones que él había recibido. Si usted lee el versículo 9, estamos leyendo 2 de Samuel capítulo 12. Samuel le dice, Dios te ungió como rey, te libró de las manos de Saúl, te entregó el reino, todas las mujeres que poseía Saúl, te hizo monarca de Israel y de Judá. Y el profeta añadió que Dios estaba dispuesto a bendecirle aún más. Natán entonces pregunta de forma retórica, ¿por qué has tenido en poco la palabra del Señor y has hecho lo malo delante de sus ojos? E inclusive identifica el pecado de David. Asesinó a Urías con el objetivo de quedarse con su esposa. Una vez el profeta finaliza con la descripción de las bendiciones que David había recibido de parte de Dios, prosigue lo que Dios le manda a decir, o sea, el juicio
y vuelve y juega. Familia, el pecado tiene consecuencias. Eso no es que nadie me vio, eso no es que yo lo hice sin intención, es que el que encubre sus pecados no prosperará. La consecuencia del pecado es la muerte. El pecado trae en una casa, en unas finanzas, en un hogar, ruina, destrucción. Por eso la Biblia nos habla de mantener un corazón limpio, recto. Mire esta declaración, y es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante de la vida de David. Por eso les digo, parecería ser que las historias que voy a contar de aquí en adelante fueran de otra persona, no del hombre bendecido, del rey lleno de victorias, de logros, de cosas. Así ha dicho el Señor, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 11. Esto es lo que le comunica el profeta. Así ha dicho el Señor. Le da el juicio en 3 partes. Mire lo primero que le dice: no se apartará la espada de tu casa. Habrá caos, habrá anarquía, habrá rebelión en tu familia. Y ojo con esto: y tus mujeres serán entregadas al prójimo, que se acostará con ellas a plena luz del día. Aunque el pecado de David fue en secreto, Dios lo hará público ante todo Israel y a pleno sol. Yo creo que estas palabras se reciben como un baldado de agua fría, y sobre todo se reciben sabiendo que ahí no hay nada que hacer, porque lo que se hizo, y se hizo sin el temor de Dios, y se hizo sin olvidar. Por eso yo creo que el profeta le mencionó todo lo que Dios había hecho con él, como para decirle cómo respondes tú a Dios con todas las bendiciones que te ha dado. Mire que David no se hizo esperar. Efectivamente, David reconoce que había pecado ante el Señor, pero la respuesta de Natán tampoco se demoró. Dios te perdonó, sí, pero como el pecado de David hizo que los enemigos del Señor blasfemaran, ¿qué pasó? El niño enfermó y murió. David rogó, ayunó, se humilló para que el Señor sanara a su hijo, pero el niño falleció. Cuenta la historia que luego de que el niño hubo muerto, se levantó, se bañó, se perfumó, cambió sus ropas, adoró al Señor y comió. Cuando sus criados le preguntaron por su actitud de ayuno mientras el niño estaba enfermo y cómo había comido luego de la muerte, David les respondió: mientras mi hijo vivía, había posibilidad que se manifestara la misericordia de Dios, pero una vez muerto, el niño no podía venir a David, sino que el rey iría a él. Y esa es una manera figurada de indicar el tránsito de este mundo de los muertos, que no hay regreso, que es de una sola dirección. Y yo a veces quisiera, obviamente yo estoy abordando el tema de David muy desde el punto de vista histórico, pero a veces no quisiera pasar ciertos detalles bíblicos que nos ayudan a resolver temas un poco complicados. Y por ejemplo, este tema de la muerte del niño, cómo actuó David y la explicación que él da es muy, muy tremenda, y yo creo que es de una gran enseñanza para nosotros que tenemos tantas dudas sobre la muerte. David es muy claro: el niño nunca vendrá a mí, en cambio yo sí voy a él, queriendo decir que lo que les acabo de mencionar, que está muy claro en la Biblia el tránsito hacia el mundo de los muertos, que no hay regreso, que es de una sola dirección. Los muertos nunca vuelven. Y ahí es donde yo insisto a las personas, cuando yo voy a un funeral, cuando oficio un funeral, siempre les digo: el mensaje de la muerte es la vida. Porque realmente cuando una persona se va, es como si Dios dijera: bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque para el mismo lugar para donde va esta persona vas tú. Todos vamos a morir. Todos vamos algún día a comparecer. Entonces la pregunta es: ¿estamos preparados? Porque no vamos a tener una segunda oportunidad. La oportunidad nos la da Dios, y tal vez Dios ha tocado muchas veces a la puerta de tu vida, de tu corazón. Te ha hecho un mensaje a través de una persona, de la otra, y tú no quieres entender. Otra oportunidad no habrá. Y hay que aprovechar la oportunidad cuando viene de Dios, porque el día que nos vamos, si usted no acepta a Jesús,
Hay que decirlo con mucha tristeza, pero también muy firme. La persona que muere sin Cristo en el corazón está condenada a una muerte eterna, a una eternidad sin Dios. Y el tema de la muerte no es charlando. Usted bien lo sabe, usted ha tenido personas cerca suyo. Esto no es de tener dinero, de status quo, de estrato social, de influencias, de poder. No, señor. Se muere el rico, se muere el pobre, se muere el inteligente, se muere el necio, todos. Porque la vida no es nuestra, la vida es un fideicomiso. Dios nos prestó la vida y hay que saber administrar lo que somos, lo que tenemos. David consoló a David. Se acostó con ella y posteriormente ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Salomón. Según el libro de las Crónicas, allá en Primera de Crónicas 22:9, ese nombre se relaciona con la palabra hebrea shalom, que significa paz. Sin embargo, posiblemente ese nombre se deriva de una raíz hebrea que significa reemplazar o restaurar. Ese detalle lingüístico puede ser una indicación de que Salomón reemplazaría a su hermano fallecido. Y como el Señor amó a Salomón, de acuerdo con los relatos bíblicos, el profeta Natán le indica que por voluntad divina el nombre debería ser Jedidías, que significa amado del Señor. Lo dice ahí el versículo 25 de este texto de 2 de Samuel 12 que estamos leyendo el día de hoy. Y mire que más se demora en el profeta Natán de sentenciar a David lo que va a pasar, y mire lo que empieza a pasar. Llegamos al capítulo 13 de 2 de Samuel y resulta que aquí nos encontramos una historia triste, y de aquí son todas las historias tristes de David, porque las narraciones en torno a las desgracias continúan. En esta ocasión, ¿a quién van a afectar? A toda la dinámica familiar y las relaciones entre hermanos de los hijos de David. El libro de Samuel incluye en esta sección una serie de episodios que ponen en evidencia la disfuncionalidad de la familia del rey, pues en sus acciones manifiestan corrupción, incesto, violencia doméstica, traiciones, asesinatos. Este texto que estamos leyendo de 2 de Samuel 13, desde el 1 hasta el 22, nos hace el relato de la violación de una de las hijas de David, llamada Tamar, y culmina con la muerte de 2 de sus hijos, Amón, que está en los versículos 23 al 39, y el de Absalón, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Si lo miramos desde el punto de vista teológico, estos episodios nefastos y violentos en la vida de David y su familia no son otra cosa sino lo que acabamos de leer. Lo que el profeta Natán le profetizó a David. ¿Por qué? Por causa del adulterio con Betsabé y del asesinato de Urías. Mire y verá que había estado muy claro la profecía. La espada acompañaría a la familia del rey. La anarquía se manifestaría en su hogar y sus mujeres serían violadas. Estas narraciones tienen el propósito entonces de indicar que el mensaje de Natán se hizo realidad al pie de la letra. Y cuando uno lee los pasajes bíblicos, recuerda que los pecados de David tuvieron consecuencias adversas en todo índole. Se cumplió la profecía. Amón se enamoró perdidamente de su hermana Tamar a tal grado y con tal angustia que la llevó a la cama. La Biblia dice que llegó a amarla tanto que comenzó a perder peso y que físicamente enfermó. Uno de sus amigos, que era Jonadab, que también era su primo, al notar la depresión del príncipe, le preguntó que por qué era su crisis, y en ese momento Amón revela la causa real de su indisposición, y era que se había enamorado de su hermana. El pasaje en este momento no pasa juicio sobre la legalidad ni la moralidad de sus deseos como hermano, no. El relato indica únicamente que Tamar, por ser una princesa virgen, estaba bien custodiada en el palacio y que le sería muy difícil a Amón, tener una relación con ella. Y esa es la razón por la que entre los dos crean como
diseñan una artimaña, una patraña que les permita cumplir ese anhelo que él tiene. Quien diseña el complot para facilitar la violación y el crimen es Jonadab. Mire y verá que en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3, se describe a Jonadab como un hombre muy astuto. Amón accede a los planes de engaño de su amigo y su confidente, y obviamente en este relato de la crisis familiar de David podríamos decir que se cumple algo muy, muy crítico en la familia y se relaciona con la capacidad de persuadir a alguien para propiciar este tipo de hechos que hacen tanto daño. ¿Cuál era el plan? Convencer al rey para que enviara a Tamar a las recámaras del príncipe Amón para cocinarle y atenderle, y para facilitar que en ese proceso de enfermedad que él estaba. Ese sería el entorno inmediato de la agresión. El contexto general de la violación, el marco de referencia del crimen. El objetivo del plan era ubicar a Tamar en una posición de desventaja física y precariedad emocional. Y en efecto, el rey accedió a la petición de su hijo enfermo y envió a su hija a atenderlo. De singular importancia recordar que la crisis de David comenzó cuando, al quedarse el rey en el palacio, vio la belleza de Betsabé, adulteró con ella. En esta ocasión era el mismo rey el que enviaba a una de sus hijas al cuarto donde posteriormente sería violada. ¿Sí ven? La narración de esta forma pone de manifiesto la ironía que rodeaba a David. Una vez Tamar llegó al cuarto de Amón, que fingía que estaba enfermo, se cuenta pues todo lo que pasó alrededor del tema. El texto nos habla de que ella va, le prepara comida y trata de animarlo y decirle que su corazón se fortalezca, levantarle el ánimo, que comiera. Sin embargo, no se puede ignorar que aquí ya había un plan premeditado. Amón no perdió el tiempo para satisfacer los deseos carnales y le ordenó a todos los que estaban en la sala que salieran del cuarto. Y cuando se encontró solo con Tamar, dice el versículo 11, estoy leyendo 2 de Samuel 13, dice que la sujetó. Y ese texto significa o revela una acción violenta. Le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y la narración de esta manera pone de manifiesto la intención criminal y el reconocimiento de que se trataba de un acto incestuoso, impropio, indigno. El texto bíblico es claro en afirmar que Amón sabía muy bien lo que estaba haciendo y que también estaba muy consciente de las implicaciones que eso traía para su vida. Obviamente la respuesta de Tamar es reveladora. Era una mujer decidida a defender su honor. Lo primero que le dice es que no la tome por la fuerza, que no la viole, que no la deshonre, que no cometa tal infamia, que no ejecute ese crimen, pues en Israel no se debe actuar de esa forma. Y quizá el texto lo que está haciendo es poniendo de relieve eso, que en Israel era muy, pero muy estricto el tema del incesto, de las relaciones sexuales intrafamiliares. Tamar continúa su firme rechazo a los avances de su hermano, añadiendo 2 argumentos. En primer lugar, que ella no tendría a dónde ir, pues la deshonra sería total. Además, afirma la mujer que Amón sería visto en la comunidad como un criminal, y apeló de esa manera a los sentimientos de su hermano, también a su ego, diciéndole que si él hablaba con David, el rey no se negaría a entregársela, y posiblemente ese fue su último argumento. Sin embargo, la fuerza y la irracionalidad, la lujuria y la sinrazón, la violencia, la concupiscencia pudieron más que la honestidad y la prudencia, que la virtud y la decencia, que la razón y el pudor. Amón tuvo relaciones sexuales con su hermana. Y de acuerdo con el relato,
una vez terminó la fechoría con su propia hermana, el príncipe la rechazó, pues el odio posterior fue mayor que el amor que le tenía. Y cuando culminó su crimen, Amón despidió a Tamar deshonrada y herida, violada, y le dijo: levántate y vete. Mire el versículo 15 de 2 de Samuel 13, que era una manera inmisericordia y agresiva de aumentar su desdicha, de magnificar su dolor, de incrementar su desespero. Tamar, al verse humillada delante del personal del palacio, salió desorientada, rasgó sus vestidos que eran los de una mujer virgen, de diversos colores. Solo los usaban las princesas vírgenes. Ella se puso las manos en la cabeza, se echó ceniza, salió gritando como un símbolo de una señal de dolor, de vergüenza, de humillación, de deshonra, de desesperanza. Y en efecto, la crisis de perder su honra había provocado en Tamar un estado de desesperanza que la llevó a la desorientación total. Increíble, ¿no? Las noticias inmediatamente recorrieron el palacio, el país, y a Absalón le dijo a Tamar que guardara silencio, que no se angustiara su corazón, pues quien había cometido el crimen era su hermano, y que las implicaciones que esto tenía eran impropias, crueles. Y ante la crisis de esa pérdida que había acabado de tener Tamar, las palabras de Absalón pues le caen como otro baldado de agua fría. Imagínense, le dice que se quede callada. Le parecen palabras demasiado desafortunadas, encubridoras. Absalón está más preocupado por el victimario que por la víctima, por el prestigio familiar. Para Absalón era más importante el prestigio de la familia real que la honra de su propia hermana. Y obviamente se sumergió en el silencio cómplice y cobarde que la llevó a una situación peor. Ahora, la reacción del rey al enterarse del crimen fue de mucho enojo. Pero ojo con esto. Según los manuscritos hebreos, que son la base de esta traducción que estamos leyendo, no hizo nada. David solo se enojó. David no reprendió a su hijo Amón, porque era su hijo mayor, porque lo quería mucho. Y se revela de esta forma la debilidad de David en torno a las actitudes de su familia. Y se pone de relieve la posición que tradicionalmente tenían los hijos primogénitos en la antigüedad. Mañana les voy a seguir contando la historia. Pero yo quiero terminar el día de hoy, y me perdonan que me extienda un poquitico más en mi devocional de hoy. Pero llevamos un mes hablando de la familia, y los últimos 3 temas que yo he tocado, lo toqué el viernes con la reunión de matrimonios. Todos estos temas están en nuestro canal de Devocional Maná, si quiere acceder a ellos. Hablé del liderazgo del varón. El domingo, en nuestra reunión familiar, hablé del liderazgo del varón. Y hoy vuelvo a tocar el tema. Es un tema que me preocupa demasiado. Miren a David. David como rey no tiene precedente. David como rey, en sus guerras, en su inteligencia, en su capacidad militar, en su liderazgo, en su carisma, no tuvo comparación. Pero David como padre, David como esposo, miren esta situación. Y ahí es donde uno dice, caramba, ¿qué pasa con el liderazgo del varón? ¿Qué pasa con estos hombres que a veces en ciertas áreas de su vida son brillantes, inteligentes, capaces, pero cuando llegan al tema familiar son un completo fracaso? Y no asumimos el liderazgo como padres, como esposos, y no entendemos la realidad y la dimensión de lo que está pasando al interior de nuestras familias. Yo como pastor tengo que decir que el liderazgo de los varones es poco en la iglesia. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, caramba, realmente aquí hay un problema de fondo, arraigado en problemas culturales, en problemas, de toda índole, pero sí es una invitación a que realmente tenemos que asumir un liderazgo y tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que día a día tomamos. Quiero que esta historia de David
vaya calando cada vez en nuestros corazones. Miren del hombre que ahora estamos hablando. No parece el hombre del rey, exitoso, brillante, capaz. Pero todos son las consecuencias de no obedecer y de no oír la voz de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Yo quiero pedirte que te valgas de esta historia tan interesante que estamos estudiando para hablar a muchos cristianos que a esta hora de la mañana toman este alimento espiritual. He ahí la necesidad de buscar a Dios, de arrodillarnos para no caer, para no mirar atrás, para no permitir que el pecado llegue a nuestras vidas y sobre todo que sus consecuencias devastadoras acaben con todo lo que tenemos y lo que hemos hecho. Guarda nuestras vidas, guárdanos del mal, del maligno, no nos dejes caer en tentación. Permítenos velar y no dormir, porque realmente estamos en el mundo y somos presa fácil de todas las tentaciones que hay a nuestro alrededor. Oro por cada oyente de Maná, que tu bendición y tu gracia los acompañe y que tu amor los sustente. En Cristo Jesús, amén y amén. Y recuerden, los estamos invitando a nuestro ayuno de 3 días, que va a empezar el día jueves, por lo cual hoy no vamos a tener ayuno desde las 6 de la tarde de 24 horas, porque como vamos a hacer el ayuno de 3 días para empezar el mes de julio, lo vamos a hacer jueves, viernes y sábado, con los horarios que siempre estamos estipulados: 5 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche, en un seminario espectacular, porque el mes de julio vamos a hablar del tema del Espíritu Santo. Yo los espero mañana y seguimos hablando de esta interesante historia. Bendiciones para todos. Te invitamos a nuestro ayuno mensual desde el 1 al 3 de julio, en el cual estaremos hablando sobre el Espíritu Santo y su importancia en nuestras vidas. Te esperamos por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, los 3 días a las 5 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. Conéctate con nosotros.